Que recordemos que es el Día de la Mujer Trabajadora y hemos querido incluir dentro de este día lo que es el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular, entre otras cosas porque es uno de los temas que ahora mismo está en el candelero y que consideramos que es uno de los ataques más violentos que está llevando el Partido Popular hacia la mujer dentro de la sociedad y sobre todo es el ataque más brutal que se ha llevado en los últimos años a lo que es la lucha feminista. Yo os voy a explicar un poco lo que es el anteproyecto de la ley del aborto en un entorno jurídico, porque bueno, es un poco también de efecto profesional. Y bueno, pues comentaros que cuando se aborda el tema del aborto desde un punto de vista jurídico, nos encontramos siempre en un escenario de conflicto, porque tenemos por un lado la defensa de la vida prenatal en base a lo que es el derecho a la vida reconocido en la Constitución española, pero por otro lado nos encontramos con la defensa de los derechos básicos de la mujer, como serían la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la vida y la integridad física. En España la interrupción voluntaria del embarazo ha sido regulada jurídicamente en 4 ocasiones. Bueno, pues tendríamos la Segunda República, la ley del año 85, la ley orgánica del año 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que es el que está ahora mismo en debate. En el año 1822 fue la primera vez que el Código Penal español establecía penas de prisión para las mujeres que se realizasen una interrupción voluntaria del embarazo de hasta 8 años y hasta de 14 años para los facultativos que la llevasen a cabo. El 25 de diciembre del año 1936 se legaliza el aborto en Cataluña y para el resto del Estado todavía hay que esperar unos cuantos meses más, y es en 1937 cuando bajo el gobierno de Francisco Largo Caballero, siendo ministra de Sanidad la feminista Federica Montseny, queda despenalizado el aborto. Aunque esta situación pues dura muy poco, porque bueno, pues después viene el golpe de Estado por parte de Franco, la dictadura que se vive posteriormente, y no es hasta el año 1985 cuando el gobierno del Partido Socialista de Felipe González decide, mediante una ley orgánica, modificar el artículo del Código Penal en el que se tipifica como delito el aborto. En esta ley lo que se hace es que se instaura un sistema de supuestos. ¿Esto qué significa? El gobierno en ese momento lo que hace es que decide que en 3 situaciones la mujer va a poder llevar a cabo el embarazo, quedando despenalizado, quedando fuera de lo que es el tipo delictivo. El primer supuesto sería cuando existe un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, que sería el supuesto terapéutico. El segundo caso es el supuesto de violación, que sería el supuesto criminológico. Y el tercer supuesto sería cuando haya malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto, que es el supuesto eugenésico. De ahí, bueno, fuera de estos supuestos, el aborto sigue estando penado y es delito, ¿vale? Esta ley estuvo vigente en España durante 25 años y no es hasta el año 2010, otra vez bajo un gobierno socialista, en el que se da un tímido paso
a regular el tema del aborto. En la Ley Orgánica del 2010, el Partido Socialista entiende que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es necesario reformarlo, primero por razones de técnica legislativa, ¿vale? Porque el artículo que regulaba los supuestos de despenalización es el único superviviente de un código penal que fue derogado en el año 1995 y sin embargo el artículo del aborto sigue vigente hasta el año 2010. Con lo cual esto nos lleva a una legislación totalmente desfasada con el momento además social que se está viviendo en ese momento en España, donde realmente se ven que los valores jurídicos que imperan en la sociedad son otros completamente diferentes y que el tema del aborto, gracias sobre todo a la lucha feminista, se ve de una manera como un poco más natural. Sí que es cierto que a las mujeres todavía les cuesta mucho aceptar y hablar del tema del aborto, pero por otro lado, pues es algo que ya a nivel social no se ve tan mal. Esta ley lo que hace es que instaura el sistema de plazos, ¿vale? Recordad que en el anterior teníamos el sistema de supuestos, pues en esta se instaura el sistema de plazos, en el que hasta la semana 14 se despenaliza la práctica del aborto. Es decir, la mujer hasta la semana 14 del embarazo puede decidir libremente si quiere o no quiere seguir con el embarazo. Pero además se sigue manteniendo también en parte lo que es el sistema de supuestos de la ley del 85, aunque mejorado. Entonces, hasta la semana 22 la mujer puede decidir abortar si existen graves riesgos para la vida o para la salud tanto de la madre como del feto, y a partir de la 22ª semana solo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos: cuando se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida o que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. En este caso vemos que si bien es cierto que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo queda despenalizada en más casos que la ley del 85, por otra parte también es cierto que no es la mujer la que decide, sino que son otros los que deciden por ella, porque sí que es necesario que por ejemplo, hasta la semana 22, en los casos de grave riesgo y demás, pues siempre tiene que haber un informe facultativo, es decir, siempre intervienen terceras personas que deciden si la mujer puede o no puede abortar, con lo cual esa libertad de la mujer tampoco es que se dé de una manera total. Además, la ley adapta la legislación sobre el aborto a la legislación de la autonomía de paciente para las menores de 18 años. Es decir, las mujeres entre 16 y 17 años, con esta ley, pueden decidir ellas mismas sobre su embarazo, sobre si quieren continuar con él o no. Y lo único que en principio se les pide es que se informe o a los padres o a los tutores legales. Pero no siempre, es decir, si la menor puede asegurar que el hecho de informar a los padres o tutores le va a conllevar graves problemas dentro del entorno familiar y la van a coaccionar en la decisión que pueda decidir, la menor puede tomar esta decisión sin ni siquiera informar a los padres o tutores. Esto viene sencillamente porque esta ley viene hecha desde el Ministerio de Sanidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad entiende que el entorno, o sea, que el entorno jurídico tiene que estar todo cuestionado. Entonces se ven con la paradoja de que una chica menor de edad que está, por ejemplo, enferma de cáncer puede decidir no ponerse la quimioterapia, pero sin embargo se la obliga a continuar con el embarazo. Entonces ahí se daba una contradicción muy fuerte y por eso se intenta
para que el entorno jurídico pues, sea todo el mismo y dar esa autonomía a la mujer. Vale. Además, esta ley, como os he comentado antes, el nombre que tiene es Ley Orgánica de Educación Sexual y Reproductiva. ¿Vale? Los títulos de las leyes y lo que es la exposición de motivos que tienen las leyes es importante tenerlos en cuenta porque dan una visión muy clara de lo que luego dentro de esa ley te vas a encontrar. Entonces, esta ley también en parte fue bastante importante porque hacía mucho hincapié en el tema de la formación en la sexualidad, sobre todo de los jóvenes, para intentar evitar los embarazos no deseados y que si realmente al final se llegaba a dar ese embarazo, pues que además las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, pues pudiesen tomar esa decisión con todas las consecuencias y con toda la información. Bien, pues esta es la situación que tenemos actualmente, esta es la ley que tenemos vigente actualmente, y con esta nos vamos al anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Como os acabo de comentar, los títulos de las leyes son muy importantes para ver lo que después nos vamos a encontrar dentro. Y si la ley del PSOE, el título que tiene es de la salud sexual y reproductiva, nos vemos que en esta lo primero que hacen es proteger la vida del concebido que aún no ha nacido. Es decir, se pone por delante de la vida de la mujer, de los derechos de la mujer, que ya es un ser independiente y autónomo dentro de la sociedad, se pone por delante los derechos de una célula que realmente pues, ni siquiera se sabe si va a tener viabilidad o no va a tener viabilidad. ¿Vale? Lo que el ministro de Justicia dice es que él lleva a cabo este anteproyecto porque él considera que se da una violencia de género estructural sobre las mujeres que se quieren quedar embarazadas, que no pueden. Entonces, con esta ley lo que pretende es remover obstáculos reales que impiden a la mujer ser madre, a la vez que eliminar el conflicto que se da entre la vida laboral, social y familiar de las mujeres.